¿Cómo consigue nuestro ojo enfocar bien a todas las distancias? ¿Qué tiene que ver la vista cansada con la falsa miopía? ¿Por qué la mayoría de hipermétropes no necesitan gafas? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 12º de diciembre de 2025. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 12º y último de la 9ª temporada correspondiente al mes de diciembre de 2025. Como siempre que hago al final de la temporada, en el último episodio del año, quiero agradecer a todos los que me oís, a todos los que formáis la comunidad de Ocularis, por escuchar el podcast, por leer el blog, por realizar preguntas y hacer sugerencias para próximos episodios. Desde hace ya años este programa, este podcast es vuestro en el sentido de que lo hago para los oyentes, para vosotros por supuesto, pero además porque vosotros sois los que proponéis una gran parte, si no la mayoría de los temas. Quizá algunos de los temas de investigación de la primera parte los traigo yo como una cosa novedosa para traer, pero muchas veces el tema principal y sobre todo, por supuesto, el apartado final de preguntas de los oyentes es vuestro. De hecho, la lista no hace más que crecer y mi única pena es que no puedo hacer más de un episodio mensual, no me da tiempo, porque me gustaría contestar a vuestras preguntas, a vuestras dudas más rápido, pero bueno, no puedo. De cualquier manera, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por oír este programa que ya ha acabado su 9º año y seguimos, por supuesto, esto no acaba. El mes que viene, en enero de 2026, será la 10ª temporada y eso es gracias a vosotros, así que como siempre, muchas gracias por seguir allí al otro lado del micrófono. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la acomodación. La acomodación es una característica esencial del funcionamiento dinámico del ojo, que hemos hablado varias veces en el podcast, pero merecía un episodio concreto donde recogemos varias menciones sobre las características que hemos hablado de la acomodación previamente, aportar detalles nuevos e integrarlo todo para que se entienda bien este concepto. Pero antes, vamos a hablar de un artículo que ha salido que nos avisa de posibles efectos secundarios de intervenciones estéticas leves en la cara y cómo puede tener consecuencias funestas en los ojos. Es muy poco frecuente, no es que quiera alarmar y asustar, pero también tenemos que ser conscientes que incluso pequeñas intervenciones, más que intervenciones en el sentido quirúrgico, porque no son operaciones, pequeñas inyecciones estéticas en la cara, a veces puede dar complicaciones graves en los ojos. Y por último, en la última sección de preguntas de los oyentes vamos a hablar de gafas de sol. Vamos a repasar un poco las características fundamentales que tienen las gafas de sol y también vamos a aprovechar y aclarar en qué es beneficioso, qué tipo de enfermedades o problemas puede prevenir las gafas de sol y qué tipo de enfermedades o problemas no estamos previniendo y cómo a veces nos asustan de complicaciones o problemas o enfermedades que puede producir la luz natural y nos aconsejan llevar gafas de sol para prevenir problemas que realmente no previenen.
la sección de noticias e investigación he seleccionado un artículo de investigación que dejaré el enlace en las notas del programa, que realmente es un review, una revisión bibliográfica de complicaciones de inyecciones de material de relleno que se usa en estética en la cara, cuando queremos rellenar arrugas o pómulos, el entrecejo, la zona de la nariz o de cerca de la nariz. Esas inyecciones normalmente de ácido hialurónico, pero hay otros materiales que se han puesto de moda desde hace ya muchos años, que realmente se hacen, en centros de estética. No es realmente una cirugía y no se hace a veces en quirófano, se hace una sala limpia, pero es una cosa muy rápida, unas inyecciones de relleno de material, y que lo percibimos muchas veces como una cosa inocua y que no tiene ningún riesgo ni ninguna complicación. Y precisamente en esta revisión bibliográfica quiere echar un vistazo, quiere ver los tipos de complicaciones. Se han enfocado en una complicación muy concreta en el ojo, y yo creo que los resultados son interesantes. En la revisión bibliográfica buscaron, como siempre, por palabras claves para coger artículos que pueden estar relacionados con ese tema. En este primer filtro les salió casi 400 artículos, de los cuales, después de leer cómo estaban hechos, filtraron unos 60 más o menos que podían cumplir criterios y los leyeron detenidamente, y de los 60, solo 19 cumplían con unos criterios de calidad de investigación, un nivel alto de evidencia, creo que era a partir de nivel 3 de evidencia, y entonces con esos 19 artículos cumplían los criterios como para fiarnos de los resultados. De estos 19 artículos sumaron un total de 198 casos de pérdida visual, o sea, casi 200 casos de pérdida visual tras estas intervenciones estéticas. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir si nos están inyectando ácido hialurónico para rellenarnos las arrugas o rellenar labios, pómulos, etc.? Que parte de ese material o pequeñas fracciones de ese material, en vez de quedarse en el espacio extracelular, en el tejido donde lo estamos inyectando, pueden pasar a sangre y pueden llegar al ojo y pueden producir una oclusión vascular, pueden taponar un vaso sanguíneo con consecuencias que pueden ser nefastas, catastróficas para la visión. Reunir 200 casos, que no está mal, siendo un evento raro, es un evento muy frecuente, pero con estos 200 casos podemos hacer estadísticas, podemos tener un conocimiento de qué es lo que está pasando. La mayoría de estos casi 200 casos fueron rellenos, inyecciones de ácido hialurónico. Eso no quiere decir que el ácido hialurónico produzca más oclusiones que los demás. Usualmente el ácido hialurónico se usa más que el resto de rellenos. Pero eso, la mayoría fueron ácido hialurónico y una minoría otros elementos como grasa autóloga, colágeno, etc. Y la mayor parte de las inyecciones, esto igual es más relevante, fueron en la parte, central superior de la cara, en torno a la nariz, la frente, el entrecejo, etc. Aunque hubo casos aislados de inyecciones más alejadas, tipo pómulos, mandíbulas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que digo, una oclusión vascular sobre todo en la retina y en el nervio óptico, donde cuando se produce un taponamiento vascular puede tener consecuencias muy graves para la visión. Cuando ocurre esto, cuando al poco de inyectar el ácido hialurónico en la cara, uno de repente pierde la visión total o parcial de un ojo, se realizaron tratamientos de la oclusión vascular. Se utilizaron hialuronidasas, que es una enzima que rompe, que deshace el ácido hialurónico, trombolíticos, se hicieron paracentesis, que es como sacar líquido del ojo, meter una aguja en la parte anterior del ojo, en la córnea, para bajar súbitamente la presión y movilizar ese trombo, tratamientos farmacológicos tipo corticoide, otros tratamientos que pueden ser más extraños, pero que se han usado también en oclusiones vasculares del ojo de otro tipo, como oxígeno hiperbárico. En general, no fueron tratamientos efectivos como era esperable. De hecho, el 70% de los pacientes se quedó igual, o sea, no mejoró nada con el tratamiento, un 2% empeoraron, y el casi 28% de los que mejoró, no está claro que si fue gracias al tratamiento o hubiera mejorado de todas formas porque el trombo se hubiera deshecho aunque no hubiéramos hecho nada. O sea que no tenemos información de que estos tratamientos que ya se han realizado sean útiles. Lo que sí que sabemos es que, 2/3 de las personas con o sin tratamiento no van a mejorar. Entonces, ¿esto es como para meter miedo? No.
Y de hecho, tal como está diseñado el estudio, no nos está hablando de estadísticas de riesgo, de probabilidad, no está diciendo de cada no sé cuántas inyecciones se produce la complicación en tantos casos. No estamos hablando de esas estadísticas. Solo que cuando ocurre, como son las características, se puede producir la oclusión de un vaso sanguíneo del ojo y eso te hace perder visión. Y lo más probable, si ocurre eso, es que no mejores, te quedas con esa mala visión. Y con esto no quiere decir que tengamos que desaconsejar siempre o que no estén nunca bien indicados esos tratamientos estéticos, sino que uno tiene que ser consciente. Primero, los profesionales que realizan esas tareas tienen que informar bien del riesgo visual y los pacientes, los usuarios que van a recibir ese tratamiento estético, tienen que saber que existe un riesgo bajo, pero existe. Al comenzar el episodio de hoy, me preguntaba cómo conseguir nuestro ojo enfocar bien a todas las distancias. ¿Por qué esta pregunta es pertinente? ¿Por qué no iba a estar todo enfocado? Bueno, porque un sistema óptico que tiene que proyectar una imagen nítida, me da igual una cámara fotográfica, una cámara de vídeo o un ojo humano, un ojo de cualquier animal, lo que hace es proyectar una imagen, digamos, virtual y en nuestro caso invertida, todo está boca abajo, pero proyectamos la imagen que hay fuera en el exterior, la proyectamos en el interior del ojo, en una zona del ojo, en nuestro caso la retina, en las cámaras, la superficie, la placa donde están los sensores. Que la imagen llegue ahí nítida, que esté bien enfocada, no es trivial. Tú no pones automáticamente una cámara o una estructura parecida a un ojo y automáticamente la imagen va a llegar nítida a la superficie donde tiene que estar nítida, al fondo del ojo, la retina. No. Para eso hace falta que las lentes que enfocan la imagen, en nuestro caso la córnea y el cristalino, tienen que estar perfectamente proporcionadas al tamaño del ojo. Lo que hace una lente convergente, como una lupa, es capaz de crear una imagen virtual a una distancia concreta. Esa distancia donde permite enfocar los rayos es lo que llamamos punto focal. Eso significa que los rayos que salen de un punto concreto en el exterior se tienen que concentrar en un punto concreto en el interior del ojo. Es lo que llamamos punto focal. Y todo tiene que estar bien proporcionado de tal forma que el punto focal de las lentes que hay en la parte anterior del ojo, con el cristalino, tiene que coincidir exactamente con la parte posterior de la retina, concretamente la mácula. Esa distancia, si son 19, 20, 22 milímetros, ese es el punto focal que tiene que conseguir el sistema de lentes del ojo, que puede estar en torno a las 60 dioptrías. Así que durante nuestro crecimiento, sobre todo durante la infancia, se tienen que ir acoplando estos dos elementos. La parte de las lentes, la córnea y el cristalino, su curvatura y su forma se tiene que adaptar para producir las dioptrías suficientes al tamaño del ojo, que también está en crecimiento. Es decir, las lentes se van modificando, el tamaño del ojo se va modificando durante la infancia. Esos dos elementos tienen que coincidir para que en el ojo ya adulto o en el ojo del niño mayor, del adolescente, la imagen llegue perfectamente nítida. Pero cuando nacemos, las lentes les falta potencia. Luego veremos cómo llamamos a este estado en los que las lentes son demasiado poco potentes y el punto focal está demasiado alejado. Pues el punto focal tiene que ser, me lo voy a inventar, 21 milímetros, pues resulta que son 25 o 26 milímetros. Entonces el enfoque se va demasiado detrás, sería como detrás de la retina. Y poco a poco, en un proceso que se llama emetropización, estos dos parámetros, las lentes y la distancia del ojo, la longitud de adelante y atrás, se armonizan para que de forma natural, por defecto, la imagen quede enfocada en la retina. Luego eso no siempre pasa, y cuando nos quedamos cortos es un desenfoque, y cuando nos pasamos y las lentes son demasiado potentes o el ojo es demasiado largo, nos hemos pasado y el punto focal se queda por delante de la retina. Esos son desenfoques que llamamos hipermetropía y llamamos miopía. Pero vamos a suponer que el ojo queda perfecto y entonces la imagen llega nítida por defecto a la retina. ¿Ya hemos acabado todo? No, realmente esto solo ocurre para una distancia concreta. Concretamente de lejos.
cuando estamos mirando un objeto lejano, y objeto lejano para un ojo es a partir de más o menos de los 6 metros, los rayos que tenemos que hacer coincidir, los que tenemos que fusionar en un solo punto en la distancia focal, son rayos que llegan lejos y que llegan casi paralelos. Y entonces, cuando miramos a lo lejos, efectivamente, las proporciones del ojo están adaptados para que el punto focal de la imagen lejana esté en la retina. Perfecto. Con lo cual ya no tenemos que hacer nada. La imagen llega nítida cuando miramos a lo lejos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando miramos de cerca? Cuando miramos de cerca, los rayos que nos están llegando al ojo ya no llegan casi paralelos, llegan divergentes. Con lo cual, la imagen ya no llega nítida a la retina. El punto focal de esas lentes, cuando los rayos llegan paralelos, no es el mismo punto focal que cuando los rayos llegan divergentes. Si queremos mantener el mismo punto focal, porque la retina no se va a mover hacia adelante y hacia detrás, la longitud del ojo va a estar invariable, por lo menos en el ojo humano. En el ojo de otros animales es otra cosa. Pero en el ojo humano la longitud del ojo es invariable, por lo tanto, si la imagen llega nítida cuando estamos viendo de lejos, de cerca la imagen tendría que llegar borrosa. Todo lo que vemos a menos de 6 metros, sobre todo lo que vemos a menos de 2 metros, llegan los rayos demasiado divergentes y la imagen se va para atrás. El punto focal se va para atrás y necesitamos más potencia de las lentes. Y eso es la parte fundamental. Tenemos que aportar más potencia de las lentes a medida que estamos mirando más de cerca. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando la curvatura de una de las lentes. Decíamos antes que tenemos dos lentes, la córnea, que es la más potente y que está en la superficie del ojo, en la parte externa, y el cristalino, que es la lente interna, que es menos potente, pero tiene una característica fundamental, que puede cambiar su forma. Cuando estamos mirando de cerca, necesitamos más potencia, el cristalino se incurva, se aumenta la potencia, aumenta la curvatura tanto hacia adelante como hacia atrás. De una lentejita, que digamos tiene esa forma biconvexa, pasa a tener una forma más redondeada. No queda una esfera completamente, pero queda una lentejita como más gordita en el centro y con menos diámetro. Y eso es la acomodación, el cambio de la potencia de la lente del cristalino, el cambio de la forma del cristalino que se va adaptando a las diferentes distancias de enfoque y eso nos permite enfocar a todas las distancias. ¿Cómo funciona en detalle la acomodación? ¿Cómo se cambia la forma del cristalino? En principio es un poco confuso de entender porque la forma relajada del cristalino es una forma donde anatómicamente el cristalino está más tenso. Me explico. El cristalino está sujeto por la zona periférica, como si es una lenteja, pues por el borde de la lenteja salen como unos hilitos, como unas cuerdecitas que lo atan a donde está en el ojo, está justo detrás del iris. Y esos ligamentos, lo que llamamos la zónula, están a una tensión por defecto. Si el cristalino no estuviera sujeto ahí, si estuviera libre, adoptaría una forma más redondeada. Se trata de una matriz de proteínas que tiene mucha agua contenidas en una cápsula, de tal forma que de forma natural tendría a adoptar una forma más esférica. Pero como está tensada por la zona periférica, lo que llamamos el ecuador, por estos ligamentos, por la zónula, de forma natural, sin que intervengamos, el cristalino está estirado y tiene una forma más plana, más de lenteja más aplanada. La zona donde se insertan esos ligamentos, esa zona es lo que llamamos cuerpo ciliar. Está, como digo, detrás del iris. Dentro de ese cuerpo ciliar hay un músculo que tiene unas fibras circulares, circunferenciales, en los 360 grados que siguen toda la circunferencia, como si fuera un anillo, que es el músculo ciliar. Y cuando el músculo ciliar no trabaja, está relajado, pues la posición de reposo, donde esas fibras, esa zónula, tracciona hacia el máximo de tensión sobre el cristalino y entonces mantiene el cristalino aplanado. Esa sería la situación de reposo cuando enfocamos de lejos. Cuando tenemos que enfocar de cerca, lo que hace ese músculo es contraerse. Entonces hay una contracción activa. Y entonces cuando ese músculo, que tiene forma de anillo, se contrae, relaja la tensión que ejerce la zónula sobre el cristalino. El cristalino recibe menos tensión de la zona periférica y entonces el cristalino tiende a adoptar la forma
natural que tomarías si no tuviera tensión ninguna. Por lo tanto, se abomba y esa lenteja se queda como más gordita, más curvada. Volvemos a enfocar de lejos, lo mismo. El músculo ciliar se relaja, por lo tanto, las zónulas, esos ligamentos, vuelven a tirar con fuerza del cristalino y el cristalino vuelve a adquirir esa forma aplanada. Lo estoy explicando como si fuera un interruptor con dos posiciones de encendido y apagado, pero lógicamente no es así. La contracción del músculo ciliar es como la mayoría de los músculos que tenemos en el cuerpo. Puede contraerse en mayor o menor medida, por lo tanto puede ejercer una tensión variable sobre el músculo, de tal forma que cuando tenemos que enfocar algo a 1 metro, el músculo ciliar hace una contracción más leve y cuando tenemos que leer a 30 o 40 centímetros, tiene que hacer una mayor tensión. Y entonces la acomodación es más intensa cuanto más cerca tenemos que mirar y más leve cuando nos alejamos lo que estamos mirando, el punto de enfoque, hasta que cuando estamos mirando de lejos la acomodación se relaja. Y este sería el funcionamiento normal de cómo trabaja la acomodación en un ojo adulto, pero adulto joven, y que no tiene ningún defecto, el ojo digamos perfecto. Hay un detalle muy interesante y es que la acomodación, este mecanismo que acabo de explicar, la vamos perdiendo, pero la vamos perdiendo desde el nacimiento. Nuestra capacidad de acomodar, de enfocar, de cambiar la forma del cristalino y por tanto enfocar el objeto cercano es máxima cuando nacemos, de tal forma que podemos enfocar objetos que estarían casi pegados al ojo. Y conforme pasan los años, vamos perdiendo esa capacidad. La capacidad de acomodar, de enfocar, el enfoque máximo se va reduciendo, además de forma bastante lineal. Eso quiere decir que un niño de 10 años ya perdió mucha capacidad de enfoque con respecto al nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está ocurriendo de forma lineal a lo largo de nuestra vida, pero no nos enteramos durante las primeras décadas. ¿Por qué? Porque no estamos enfocando a objetos que están a 2 centímetros del ojo. Y cuando hemos perdido esa capacidad y ahora ya no podemos enfocar a 2 centímetros sino a 6 centímetros, eso no tiene una trascendencia porque no nos ponemos los objetos tan cerca. Por lo tanto, vamos perdiendo capacidad de enfocar los objetos cercanos hasta que llega a una distancia en la cual sí que nos afecta y nos damos cuenta. ¿Cuándo es eso? Pues en torno a los 40 y tantos, normalmente antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque esa pérdida de enfoque llega a la distancia, vamos a decir, de lectura o de manipulación de los objetos que tenemos en la mano. En torno a los 30 centímetros, un poquito menos, un poquito más. Y eso es lo que llamamos vista cansada. A partir de esa edad es cuando nosotros notamos que no podemos enfocar bien de cerca. Pero eso no quiere decir que empiece a esa edad. Es un proceso que se ha producido a lo largo de toda nuestra vida, pero simplemente nos hacemos conscientes cuando nos afecta a nuestra distancia de trabajo con las manos, distancia de lectura o de cuando estamos mirando o manipulando objetos con la mano. Pero eso, como digo, ocurre desde que nacemos. De hecho, con 25 años ya hemos perdido capacidad de enfoque con respecto a un adolescente de 15. Pero como no estamos trabajando tan cerca, no estamos trabajando a 10-15 centímetros y no trabajamos más lejos, no lo notamos. Esto es lo que llamamos, como digo, presbicia o vista cansada. Y a este tema, a la vista cansada, ya dedicamos un episodio hace ya unos años, en marzo de 2017. Lógicamente, también estuvimos hablando de la acomodación, aunque no de forma monográfica como hoy, sino la acomodación sobre todo enfocada en el tema de la vista cansada. Lo dejaré en las notas del programa el enlace a ese episodio del podcast antiguo. Y también hablamos de la acomodación, pero ya muy de pasada, precisamente en el episodio anterior, cuando hablamos de la aceclidina, ese fármaco que podía luchar o podía compensar hasta cierto punto la vista cansada porque cerraba la pupila. Estuvimos hablando del músculo esfínter del iris, que es el que cierra la pupila, y que la diferencia de la aceclidina con el colirio hermano o el colirio del que proviene de la pilocarpina es que la aceclidina afecta al esfínter del iris, no afecta al músculo ciliar, que es el protagonista de hoy. El músculo ciliar es el que nos encarga de la acomodación, pero cuando lo forzamos a producir unas contracciones excesivas fuera del control fisiológico de los mecanismos naturales neurológicos, sino lo forzamos a contraerse de forma exagerada y descontrolada con un fármaco, puede producir una serie de efectos secundarios. Por tanto, también estuvimos hablando un poco de paso del músculo ciliar. Pero
Vamos a dejar fármacos aparte, vamos a centrarnos en el proceso natural de la acomodación, de cómo va cambiando la forma del cristalino para cambiar nuestra capacidad de enfocar, en principio de diferentes distancias. Pero es que la acomodación también se usa en otras circunstancias. Hay una situación natural que le pasa a casi todos los seres humanos cuando nacen. Como decía al principio, el ojo no nace ya perfectamente proporcionado en cuanto a lentes y su distancia. No, el ojo nace descalibrado y es el proceso de crecimiento en el que calibra nuestro ojo para que veamos nítido. Esa descalibración, ese desenfoque, eso de que efectivamente el punto focal no está concretamente centrado en la retina, es lo que llamamos hipermetropía. Hipermetropía en el cual a las lentes le falta potencia o el ojo es muy corto, es decir, hay una desproporción y el punto focal se va para atrás. Ese desenfoque en el cual la imagen, el punto focal se va hacia atrás de la retina es lo que llamamos hipermetropía. Lo contrario, cuando el punto focal se va hacia adelante, es lo que llamamos miopía. Vemos que miopía y hipermetropía, por una parte son defectos contrarios, por otra parte son el mismo defecto, es lo que llamaríamos desenfoque. En un sistema óptico, cuando estamos trabajando con una cámara fotográfica, vamos a pensar en las cámaras antiguas, porque ahora las cámaras modernas tienen un autofocus, tienen un autoenfoque, y eso ya no lo podemos trabajar nosotros. Pero las cámaras antiguas había que enfocarlas, tenías que jugar tú con un mecanismo de enfoque que estaba normalmente en el objetivo, hasta que la imagen quedaba nítida, la veías nítida, y tenías que ir jugando con esa potencia de enfoque, más o menos potencia de las lentes, hasta que la imagen llega nítida. Y cuando el desenfoque se va hacia un lado, la imagen queda desenfocada, hay demasiada potencia o demasiada poca potencia. Es lo que se llama desenfoque y es lo que pasa en nuestro ojo. El ojo también tiene desenfoque, lo que pasa es que el desenfoque en un sentido se llama hipermetropía y en otro sentido se llama miopía, pero en el fondo es el mismo defecto. Como digo, nacemos hipermétropes y seguimos siendo hipermétropes durante unos años y normalmente la hipermetropía va desapareciendo. Eso significa que el niño pequeño ve mal y no va a tener una visión como un adulto. En parte sí, pero más que por el tema de la hipermetropía se debe a una inmadurez de los circuitos en la retina, en los circuitos cerebrales. Estos circuitos maduran bastante rápido y se obtienen unas visiones bastante aceptables en poco tiempo. De hecho, vemos que los niños a partir de los 6 meses y sobre todo a partir del año de vida se van defendiendo con la vista. Y eso es porque han madurado sus circuitos neurológicos, pero normalmente un niño de 1 o 2 años es hipermétrope. ¿Y cómo ve también un niño a pesar de ser hipermétrope? Bueno, porque aunque la imagen llegaría desenfocada a la retina, no llega desenfocada. ¿Por qué? Decíamos que un ojo hipermétrope es un ojo que le falta potencia, que las lentes del ojo son poco potentes y el punto focal se va hacia atrás, se pone por detrás de la retina. Y cuando estamos hablando de cuando tenemos que enfocar de cerca, cuando miramos un objeto cercano, los rayos llegan divergentes, con lo cual necesitamos más potencia. Y lo que hace la acomodación es dar más potencia. De lo contrario, el punto focal sería por detrás. ¿Veis que en el fondo es muy parecido las consecuencias? No es lo mismo la hipermetropía que enfocar de cerca, pero el resultado es el mismo. El resultado es que la imagen se va hacia atrás y necesitamos más potencia en la lente. Por lo tanto, la acomodación puede resolver la hipermetropía, con la diferencia que un ojo ya desarrollado, maduro, que no tiene hipermetropía, que no tiene ningún defecto, solo usa la acomodación cuando está mirando de cerca y cuando mira de lejos el músculo se relaja. La acomodación lo usamos solo cuando miramos de cerca, no es un uso constante. Mientras que un niño con hipermetropía o un adulto que tiene hipermetropía tiene que utilizar la acomodación de forma constante. Entonces, ese niño pequeño, que puede tener 1, 2, 3 años, puede ver bastante bien, se defiende bastante bien, porque la imagen llega nítida a la retina porque la acomodación está compensando constantemente su hipermetropía. Y luego ya verá más o menos, según será más pequeño o más grande, depende de su desarrollo neurológico, de su desarrollo de los circuitos visuales, tanto en la retina como en el cerebro. Pero a nivel óptico, a nivel de enfoque y de nitidez de la imagen, salvo que sea una hipermetropía muy alta o tenga algún otro problema, está solucionado con la acomodación. Y esto que ocurre en el niño pequeño, ocurre en el niño mayor, en el adolescente y en el adulto. Tenemos un adulto o una persona
que ya no es tan pequeña, pues un adolescente, un adulto que tenga 1 o 2 dioptrías de hipermetropía, probablemente vea bien y no tenga ningún problema. De hecho, no sepa que es hipermétrope. ¿Por qué? Porque su acomodación está compensando su hipermetropía. De ahí que la mayor parte de hipermétropes no necesitan gafas, de hecho no saben que son hipermétropes. Claro, entonces nosotros, ¿cómo sabemos que un hipermétrope es hipermétrope? Porque si vamos a hacer las pruebas, le comprobamos la visión, ve perfectamente, incluso si le pasamos por la máquina que nos dice la graduación, el autorrefractómetro, es probable que no salga la hipermetropía, o si sale hipermetropía sale menos de la que tiene realmente. ¿Por qué? Porque como su ojo compensa constantemente la hipermetropía, no se manifiesta en las pruebas que le hacemos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo detectamos a las personas hipermétropes o, sabiendo que son hipermétropes, cómo sabemos exactamente cuánta graduación tienen? Bueno, pues utilizamos lo que se llama cicloplegia. ¿Qué es lo que pasa? El músculo ciliar está compensando de forma parcial o de forma completa la graduación, la hipermetropía. Pero lo que tenemos que hacer es que ese músculo no funcione. Echamos unas gotas que paralizan ese músculo. La parálisis transitoria del músculo ciliar con fármacos es lo que llamamos cicloplegia. Y los colirios que utilizamos se llaman cicloplégicos, que hay de varios tipos. Usamos esas gotas, normalmente tenemos que echar unas gotas varias veces y esperar un tiempo. Y cuando el músculo está totalmente paralizado, hacemos las pruebas y entonces tenemos la graduación completa. Una persona que es hipermétrope tenemos que ponerle gafas. No siempre, de hecho ya he dicho que muchos ven bien sin gafas y no tienen ningún síntoma. Incluso a las personas que sí que le ponemos gafas, muchas veces no necesitan toda la graduación. Vamos a suponer que una persona, si es hipermétrope de 1 dioptría, pues es probable que no le dé síntomas. Pero una persona con 4 dioptrías, pues igual sí, igual es un esfuerzo excesivo. En ese caso igual tendríamos que poner unas gafas, pero no vamos a poner unas gafas de 4 dioptrías normalmente. Pues pondremos 2,5, 3, lo que le haga falta, pero raramente colocamos lo que se llama corrección completa de la hipermetropía. En circunstancias concretas sí, en niños pequeños pues con estrabismos, con ojo vago, pero normalmente la mayor parte de los hipermétropes o no llevan ninguna corrección en absoluto o llevan una corrección que llamamos parcial, le ponemos solo una parte. De la hipermetropía también estuvimos hablando en un episodio antiguo y también estuvimos hablando de la acomodación y de por qué la hipermetropía se corrige más, se corrige menos los problemas que tiene hipermetropía. Dejaré también enlace a ese episodio en las notas del programa. Solo recordar eso, que los hipermétropes, aunque vean bien, pueden tener síntomas y pueden tener fatiga visual y pueden tener dificultades de cerca. ¿Por qué? Porque de lejos tienen que compensar toda esa hipermetropía y de cerca tienen que compensar la hipermetropía y además enfocar de cerca. Tienen un trabajo adicional. Los hipermétropes no corregidos o que no llevan toda la graduación les cuesta más enfocar de cerca. Este mecanismo automático que no nos damos cuenta que es la acomodación está sobreutilizada en el caso de los hipermétropes y eso tiene dos consecuencias. Como que la vista cansada como que les llega antes, que no es así. Su mecanismo de enfoque y de acomodación es igual de bueno que los demás, funciona igual. Lo que pasa es que como necesitan más cantidad de acomodación para enfocar la misma distancia, una persona con 42-43 años que no tiene hipermetropía, que todavía aguanta sin gafas, pues igual un hipermétrope ya necesita gafas de cerca precisamente por eso, porque necesita más acomodación que los demás. Y aparte de eso de que como que les llega la vista cansada antes, entre comillas, porque no es así, pero clínicamente se percibe así, es ese sobreesfuerzo que a veces no les quita visión, no es que vean borroso y necesiten gafas para ver bien, sino que les produce cierta incomodidad. No están tan a gusto, no están tan cómodos enfocando durante mucho tiempo de cerca. Y eso es muy importante en la infancia y en la adolescencia, cuando cogemos los hábitos de lectura, de estudio, cuando cogemos las aficiones. Un hipermétrope es probable que no se aficione tanto a leer como una persona que no tiene hipermetropía o como un miope. ¿Por qué? Porque no está tan a gusto. Incluso aunque el niño o el adolescente no lo llega a notar, no es una sensación que se tenga que hacer consciente, que uno se perciba, uy, estoy incómodo, me canso de leer. Igual no es eso, pero es más incómodo, es un sobreesfuerzo y es más fácil que en pocos minutos deje de hacer esa actividad que le obliga a enfocar de cerca porque está más incómodos. De hecho, de forma tradicional,
en las estadísticas que se hacen de la cantidad de jóvenes que van a la universidad, la proporción de hipermétropes universitarios es menor que lo que corresponde a la población normal. Y no es porque los genes asociados a la hipermetropía se asocian a peor rendimiento escolar de por sí o menos inteligencia, no. Estos hábitos de estudio, hábitos de lectura, que el hipermétrope lo tiene limitado. Con lo cual, el utilizar gafas en hipermétropes, sobre todo en hipermétropes jóvenes, va más allá de que vea mejor, vea peor, o incluso de los síntomas de, bueno, si te duele la cabeza porque estás leyendo, pues te pones las gafas para quitar el dolor de cabeza. Sino es también un tema de hábitos. El tema del hábito de lectura y del estudio pueden ser útiles estas gafas para solucionar este inconveniente que tienen los hipermétropes cuando enfocan de cerca. Y ojo, en estos hipermétropes no es que le pongamos gafas de cerca. Le estamos poniendo unas gafas que pueden enfocar a todas las distancias, que es diferente. Aparte de esto, también puede tener que ver con el defecto contrario, con la miopía. ¿Y cómo es eso? Un miope tiene un exceso de potencia de las lentes. El punto focal se ha venido delante de la retina y no por detrás. Aquí la acomodación que pinta. A priori no tendría que pintar nada porque la acomodación no puede reducir la potencia de las lentes, no puede echar el punto focal hacia atrás, que es lo que quitaría un miope. Las gafas de un miope o las lentillas de un miope lo que hacen es bajar la potencia de sus lentes. Las lentes divergentes del miope lo que hacen es bajar el poder de enfoque que tiene nuestro ojo y entonces el punto focal, que se había venido demasiado adelante, se había puesto por delante de la retina, se va hacia atrás. La acomodación no puede hacer eso, hace lo contrario. Pero puede tener relación con la miopía precisamente porque un exceso de acomodación produce una situación muy parecida a la miopía. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es eso de exceso de acomodación? La acomodación, como hemos dicho, es un fenómeno dinámico. Es un fenómeno controlado por unos circuitos cerebrales, en los cuales, cuando miramos una imagen que está cerca, llega borrosa. Y antes de que esa imagen borrosa se haga consciente, automáticamente salta un reflejo de acomodación. El desenfoque produce un reflejo, unas señales que salen del cerebro que activan el músculo ciliar. El músculo ciliar se contrae hasta que la imagen llega nítida. Es un acto reflejo, no está controlado por nuestra voluntad. Cuando volvemos a mirar nuevamente de lejos, la imagen aparece desenfocada, pero en el otro sentido, porque no sobra potencia. Y entonces se desactiva la acomodación, el músculo ciliar se relaja, el cristalino vuelve a cambiar de forma y volvemos a mirar de lejos. En situaciones normales, cuando usamos la acomodación de forma puntual, funciona el sistema bien. Se va relajando y contrayendo el músculo según necesitemos. Pero si nos quedamos mucho tiempo mirando de cerca, durante mucho tiempo, puede ser que luego el músculo no se relaje bien cuando miramos de lejos. Perdemos esa capacidad. Es como si se quedara contracturado o contraído. Parecido a cuando tenemos tortícolis o dolores musculares cuando hemos sobreutilizado músculo o hemos estado siempre en la misma posición sin relajar o estirar ese músculo. Por lo tanto, un sobreesfuerzo de cerca, cuando abusamos del enfoque cercano sin hacer pausas, puede ser que cuando miremos de lejos, el ojo no se quede relajado. ¿Qué es lo que pasa si el músculo no se relaja cuando miramos de lejos? Que mantenemos el enfoque cercano que necesita más potencia para una distancia lejana que necesita menos potencia. Por lo tanto, de lejos tenemos un exceso de potencia de las lentes y por tanto el punto focal se queda por delante de la retina. Y eso es exactamente lo que ocurre con la miopía. Por tanto, un exceso de acomodación o que la acomodación no se relaje cuando se tiene que relajar, cuando miramos de lejos, produce una situación igual que la miopía. Podríamos llamarla falsa miopía o pseudomiopía. Y es muy parecida a la miopía, a veces es difícil de distinguir. ¿Cómo se distingue? Pues aparte de que esta miopía es variable y puede mejorar sola, como lo sabemos, pues paralizando también este músculo. Por tanto, de forma rutinaria, cuando un oftalmólogo está comprobando la graduación, la visión de una persona, especialmente si son jóvenes, puede utilizar, de hecho en muchos sitios se usa de rutina, la cicloplegia, el paralizar este músculo, no solo para detectar hipermetropías y saber la hipermetropía exacta, sino también para certificar las miopías, para cuando una persona es miope, saber si es miope de verdad y de cuánto es miope, porque igual una persona miope te está pidiendo 2 dioptrías y solo tiene 1,5, y la otra media es falsa miopía por este exceso de acomodación. Este exceso de acomodación, aparte del sobreesfuerzo de cerca,
puede venir de otras causas. Por ejemplo, cuando una persona está nerviosa o ansiosa o preocupada, puede producir un exceso de tono muscular, no solo en otras partes del cuerpo. A veces una persona nerviosa tiene dolores de cuello, de espalda, precisamente por esa ansiedad o ese nerviosismo que se produce una especie de hiperacción o aumento de tono muscular de esos músculos. Pero eso también ocurre dentro del ojo. El músculo ciliar puede activarse de más o no relajarse adecuadamente cuando una persona está nerviosa, ansiosa, etc. Entonces, por una causa o por otra, pues tenemos esta falsa miopía, esta pseudomiopía que viene por exceso de acomodación, a veces también se llama espasmo de acomodación. Y por último, un detalle importante, un poco más complejo, pero un detalle importante que tiene que ver con la acomodación es su relación con la convergencia. Decíamos antes que la acomodación es un reflejo, que no lo tenemos que pensar nosotros, que se activa cuando vemos la imagen desenfocada cuando tenemos un objeto cercano. Esta respuesta refleja no es única. Cuando tenemos el estímulo, que es una imagen desenfocada, porque estamos mirando un objeto cercano que llega borroso a la retina, desencadena el reflejo de acomodación contra el músculo ciliar para enfocar la imagen, pero tiene dos respuestas más, que son simultáneas, siempre están las tres relacionadas. La acomodación con la convergencia y la miosis. La miosis, que es la contracción del esfínter del iris para hacer la pupila más pequeña, ahora no le vamos a dar importancia, la dejamos un poquito de lado. ¿Qué es esa convergencia? La convergencia significa que los ejes visuales, los ojos, se orientan hacia adentro, hacia, digamos, la zona de la nariz. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. Vamos a suponer que estamos mirando a través de una ventana, estamos mirando de lejos. La acomodación está relajada porque la imagen llega nítida, porque es la imagen que llega de lejos, y los ojos están paralelos si estamos mirando una escena lejana a través de la ventana. Entonces ahora pasamos de mirar, por ejemplo, un objeto cercano, miramos la hora que tenemos en nuestro reloj de pulsera. Estamos mirando a un objeto a 30 centímetros. La imagen llegaría desenfocada. Entonces eso desencadena el reflejo de acomodación para poder enfocar desde lejos a un objeto a 30 centímetros, pero también desencadena la convergencia. ¿Y cómo es así? Pues lógicamente, si nos estamos mirando el reloj que tenemos en la pulsera, los ojos ya no pueden estar paralelos. Si los ejes visuales están paralelos, como cuando mirábamos de lejos, ya no pueden los dos mirar a la vez el reloj o el objeto que tenemos de cerca. Los ejes visuales tienen que converger, los ojos se tienen que acercar para mirar el objeto cercano. Por tanto, el uso normal de la acomodación coincide que necesitamos enfocar un objeto cercano y además los ejes visuales se tienen que acercar, se tienen que converger para mirar ese objeto cercano. Y cuanto más cerca está el objeto, más tenemos que enfocar, más tenemos que acomodar y más tenemos que converger. O sea que hay una relación lineal para ambos parámetros. Cuanto más acomodación, más convergencia. Y entonces es un reflejo de convergencia. Lo que son los movimientos oculares, para todos los lados, incluidos el movimiento de convergencia, hay varios mecanismos, hay varios circuitos cerebrales que nos permiten converger. La convergencia que acabamos de explicar, la que está asociada a la acomodación, es solo una de ellos, hay más. Pero digamos que nos ahorra mucho trabajo. Esta convergencia acomodativa ya viene de serie. En cuanto miramos un objeto de cerca, los ojos ya convergen, ya se colocan con una posición, si no exacta, ya muy cercana a la posición exacta. Y solo tendremos que hacer un pequeño ajuste con algún mecanismo adicional. Eso está bien, eso funciona así, pero eso puede tener algunos problemas. A veces este reflejo de convergencia es excesivo y se produce demasiada convergencia para la acomodación. Entonces se producen lo que se llaman estrabismos acomodativos, que la acomodación produce un exceso de convergencia y el ojo se queda torcido hacia adentro. Se produce un estrabismo convergente, una endotropia, un estrabismo donde el ojo, uno de los dos ojos se mete hacia la nariz. Es debido a la acomodación, de tal forma que si relajamos la acomodación, no se produce ese estrabismo. A veces, o muchas veces de hecho, está asociado a la hipermetropía, que también tiene sentido porque un ojo hipermétrope tiene que acomodar más de lo normal, de tal forma que es muchas veces estos estrabismos que ocurren por la acomodación produce una convergencia excesiva. Si ponemos gafas, las gafas hacen que necesitamos acomodar menos y entonces el estrabismo desaparece. Entonces muchas veces en estos estrabismos acomodativos no hace falta operar, simplemente hace falta ajustar bien las gafas y llevarlas bien para que el ojo no quede torcido.
Existen otro tipo de estrabismos en el cual la acomodación también cumple un papel, que es el estrabismo contrario. Estamos hablando de cuando torcemos el ojo hacia adentro, el estrabismo convergente, la endotropia. Pero el estrabismo divergente, cuando el ojo se va hacia afuera, que se llama exotropia, no está producido lógicamente por la acomodación, pero puede tener relación. ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos el ojo que se nos quiere ir hacia afuera. Cuando estamos mirando de lejos, pues el ojo que se quiere torcer hacia afuera se va hacia afuera y entonces aparece ese estrabismo que es más manifiesto cuando miramos de lejos. Sin embargo, muchas de estas personas con estrabismo divergente, cuando están mirando a un objeto cercano, ese estrabismo disminuye o desaparece. ¿Por qué? Porque al estar mirando de cerca se produce una convergencia acomodativa. Estamos acomodando, estamos enfocando, eso arrastra un reflejo de acomodación. Y esa acomodación trae consigo siempre convergencia. Entonces la convergencia que se produce al enfocar de cerca compensa la divergencia que hay de base que produce ese estrabismo. O sea, tenemos una divergencia excesiva, que es lo que hace que torcemos el ojo hacia afuera, pero lo compensamos con esa convergencia que viene cuando miramos de cerca. Por eso muchas personas con estrabismo divergente lo tienen más controlado cuando miran de cerca, por esa acomodación. Es más, si esa persona tiene esa tendencia hacia que el ojo se tuerce hacia afuera, es estrabismo divergente, pero es hipermétrope. Bueno, pues esa hipermetropía, si no está corregida, nos viene bien para compensar su estrabismo. Es decir, si a esa persona le pusiéramos gafas, igual está más relajada y está más cómoda leyendo, pero entonces el ojo se le desvía hacia afuera. Y si no lleva las gafas y tiene que forzar y acomodar más, ese acomodar todo el rato hace que esté desencadenando un reflejo de convergencia constante y como el ojo está hacia el otro sentido, hacia la divergencia, pues entonces esa convergencia que produce la hipermetropía compensa la divergencia excesiva que hay de base. Por lo tanto, aunque parece que es un poco complejo, los estrabismos cuando están torciendo hacia adentro o hacia afuera, la acomodación juega un papel y nosotros, como podemos ir jugando con la acomodación que necesita el paciente con gafas, podemos subirle o bajar la graduación, podemos ir controlando la desviación ocular según la graduación. O sea que, como vemos, la acomodación, que parece que es un mecanismo sencillo, el mecanismo básico que utilizamos para ver de cerca, tiene mucho más juego, tiene muchos más detalles que son importantes. El tema de la vista cansada, cuando ya no funciona a partir de cierta edad, qué pasa con los hipermétropes, nos puede producir una falsa miopía, con lo cual también es muy importante los miopes para darnos cuenta que en los miopes a veces no toda la miopía que pide es real, porque está la acomodación ahí confundiéndonos, y también en los estrabismos, tanto los estrabismos hacia afuera como hacia adentro, esta acomodación, este enfoque de cerca juega un papel y lo que nosotros podemos jugar con las gafas y con la graduación también es muy importante. En esta última sección de dudas de los oyentes me ha llegado un mensaje privado por redes sociales, creo que era por X, por Twitter, que me preguntaban sobre ciertas dudas, ciertos detalles sobre las gafas de sol. Entonces vamos a hablar un poquito de las gafas de sol, un par de parámetros que pueden definir la potencia, la eficacia o lo que hacen las gafas de sol y enfermedades o problemas relacionados. Vamos a empezar por lo básico. Las gafas de sol nos protegen de la luz natural, de la luz solar. Existen otras gafas de protección contra otro tipo de radiaciones industriales normalmente, pero nos vamos a centrar con lo que son las gafas de sol. Por una parte, estas gafas de sol nos protegen de la luz ultravioleta, que es realmente lo más importante. La luz ultravioleta sería el espectro más energético. Bueno, también existen dentro de la radiación electromagnética otras radiaciones más intensas que la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos gamma, que son por suerte menos intensos y menos abundantes en el caso de la luz solar. Entonces nos tenemos que proteger de la luz ultravioleta porque, y esto es más importante, es una radiación que tiene más energía que la luz visible y es ionizante. Una radiación ionizante significa que tiene la suficiente energía como para interferir en las moléculas, interferir en los átomos, arrancarnos electrones de los átomos
y producir iones, por eso se llama ionizante, es decir, es capaz de cambiar la composición de nuestras moléculas y generar cáncer y daños. Esto no quiere decir que en un momento dado una radiación de más baja energía, como la luz visible, si es suficientemente intensa y mantenida, también puede producir quemaduras y daños, pero ya no es una radiación ionizante, ya es otro tema. Por lo tanto, en cuanto a gafas de sol, lo más importante es que nos protejan de la luz ultravioleta. Y hablamos de una protección completa. La luz ultravioleta no es visible, es invisible, por lo tanto no nos ofrece nada. Y como es ionizante, cualquier dosis puede ser potencialmente peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bloquearla por completo. Y es lo que hacen en principio todas las gafas de sol que estén correctamente homologadas. Cuando una gafa de sol lleva el sello de la Unión Europea, te garantizan un mínimo de lo que llaman UV380. Significa eso, bloquean la luz ultravioleta hasta los 380 nanómetros. Esa medida desde longitud de onda es donde empieza la luz ultravioleta. Y ese es el límite habitual. Pone el límite entre lo que es la luz que llama ultravioleta y la luz visible. Y ese límite es los 380 nanómetros, con lo cual si leemos que tiene UV380, perfecto. Hay sitios que recomiendan en vez de UV380, UV400. Esa diferencia de longitud de onda que son 20 nanómetros entre 400 y 380, ya estamos entrando en el espectro visible, ya estamos bloqueando una parte de la luz violeta. Y realmente no está claro que ese margen, quitar esos 20 nanómetros más, marque alguna diferencia, porque ya la luz violeta en principio no es ionizante. Entonces, ¿V400 es mejor que V380? No está demostrado. Te quita un poquito del rango violeta, un rango de luz visible, pero no está claro que te proteja más. Esos 20 nanómetros tampoco es que vayan a ningún sitio. Aparte de lo que es la protección ultravioleta, los filtros, lo que es la característica de las gafas de sol, ya nos tiene que hablar de la luz visible. ¿Hasta cuánto filtran o bloquean la luz visible? Hay varias clasificaciones, pero el filtro más habitual es el que va de 0 a 4. El 0 no hay ningún filtro en absoluto, es decir, no es una gafa de sol, es una gafa transparente normal. Y luego el filtro 4 es el máximo. Cuando llevamos unas gafas de filtro 4, ese filtro es tan intenso que no se puede conducir con ellos. Se usa pues para actividades de mucho sol, de alta montaña o actividades como muy concretas. No es la que utilizamos en el día a día en un entorno habitual urbano porque no se puede conducir con ellas. Luego el filtro que está por debajo del 4, el 3, he leído en algunos sitios que en algunos sitios recomiendan directamente el 3. Y es una recomendación que yo creo que es inadecuada por la falta de contexto. El 3, ¿para qué y en qué circunstancias? Lo que decía, lo importante para las lesiones oculares es el filtro ultravioleta. En principio, para una gafa homologada en la Unión Europea, ese filtro es bueno y es completo. Una vez está bloqueada la luz ultravioleta, lo que queda es la luz visible. Y esta es la clasificación de 0 a 4, siempre es solo la luz visible. Y la cantidad de filtro depende mucho del contexto y de nuestra sensibilidad individual, porque más que proteger lesiones, que hasta cierto punto puede ser, es como de a gusto estemos con ese filtro. Sí que es cierto que la luz visible puede causar un daño crónico en el ojo, ahora vamos a explicar el qué, pero esto está bien autorregulado porque la luz intensa, que nos podría dañar, la percibimos así como intensa. Así que muchas veces un filtro 3 es excesivo si no hay mucha luz ambiente y nos dificulta ver con detalles, nos quita mucho contraste y muchas veces un filtro 2, que es mucho más cómodo para muchas circunstancias, puede ser el ideal. Así que decir, no, es que el filtro 3 protege más que el filtro 2. Hombre, utilizar un filtro 3, y ya no digo un filtro 4, te quita mucho contraste y puede ser incluso hasta peligroso, depende de qué actividades visuales hagas. Pero es que además, en algunas circunstancias, si no te está molestando la luz con un filtro 2, es probable que no sea una luz muy intensa. Por lo tanto, si no hay una luz muy intensa, no te está dañando los ojos. Ya he dicho que hemos quitado la luz ultravioleta. El problema de la luz ultravioleta es que como no la vemos, pero como la luz visible sí que la vemos, nosotros nos damos cuenta de lo que necesitamos. Claro, otra cosa es que haya una luz muy intensa y estamos ignorando esa señal de molestia, de deslumbramiento y de luz intensa y nos pongamos un filtro 1, por ejemplo, cuando necesitamos un filtro 3. Vale, entonces sí. Pero si nos estamos dando cuenta que nos está molestando la luz, que tenemos que entrecerrar los ojos a pesar de llevar las gafas de sol, algo falla. Evidentemente, las gafas de sol tenemos que ver cómodamente y no tenemos que estar haciéndonos sombra con el ojo o entrecerrando los ojos, porque entonces las gafas de sol no están funcionando. Pero si tenemos una luz moderada o yo qué sé, el día está medio nublado, pues no necesitamos un filtro 3, lógicamente.
puede que no necesitamos gafas de sol en absoluto, o hay claridad pero tampoco hay mucha intensidad de luz, pues un filtro 1, un filtro 2 puede ser suficiente. Por lo tanto, sí, cuanto el número es mayor, bloquea más luz visible, pero eso no quiere decir que la tengamos que utilizar el máximo filtro todo el rato, porque si no se nos va a dañar el ojo. Eso no es así. También en algunos sitios se puede leer que las gafas de sol malas son más peligrosas que no llevar nada, porque producen midriasis. Bueno, pues esto, aunque puede sonar bien, no es cierto. ¿De qué estamos hablando? Cuando tenemos unas gafas de sol, llega menos cantidad de luz. Por lo tanto, el ojo se tiene que proteger menos del exceso de luz y entonces la pupila, que normalmente con luz intensa es muy pequeñita, pues ya no es tan pequeñita. Hay menos miosis y más midriasis. Midriasis es pupila grande, miosis es pupila pequeña. Bueno, pues el ojo la pupila del ojo está un poquito más dilatada cuando nos ponemos unas gafas de sol porque entra efectivamente menos luz. Pero muchas veces esto es un poco meter miedo. De decir, bueno, no te compres gafas baratas porque fíjate, te pueden hacer más daño que no llevar nada. No, primero, una gafa barata, pero que cumpla con los requisitos de la Unión Europea, aunque sea barata, ya te está bloqueando los rayos ultravioleta, que son los que más daño hacen. Además, la mayor parte de las lesiones por luz ultravioleta o incluso por luz visible se producen en la superficie del ojo, en la conjuntiva, que pueden producir pterygium, que es una lesión de la que ya he hablado, y en casos más agudos pueden producir quemaduras en la córnea. Cuando hay un día muy soleado en la playa y no nos protegemos bien, se pueden producir quemaduras en la córnea. Y todo este tipo de lesiones superficiales, las quemaduras solares habituales, ya digo que son la queratitis solar o el daño crónico en la conjuntiva, como es superficial, aquí la pupila no pinta nada. Entonces, lo que nos decía, no, si te pones una gafa de sol mala, la pupila se dilata y es peor. No. Siempre una gafa barata va a ser mejor que no llevar nada cuando estamos hablando de lesiones superficiales. Aparte de eso, también intentan vender las gafas de sol de forma excesiva, incluso cuando tú notes molestias por la luz del sol, porque te dicen que la luz ultravioleta produce cataratas y degeneración macular. Por lo tanto, si no llevas gafas de sol ni gafas de ningún tipo, te está entrando luz ultravioleta a los ojos y eso te está produciendo o te va a acelerar cataratas o degeneración macular. Por tanto, te aconsejan llevar gafas de sol incluso aunque no notes molestia con la luz del sol. Esto de que la luz ultravioleta produce estas lesiones dentro del ojo no está demostrado en nuestro medio. En otros medios, en otros países, en otros entornos geográficos, la cosa cambia. Pero la población de nuestro medio, con nuestro estilo de vida, con la cantidad de luz que llega a nuestro medio, a España, a Europa y a la mayor parte de los países de Latinoamérica, esto no es así. No se ha demostrado que aumenten las tasas de estos problemas oculares en el cristalino o en la mácula y que las gafas de sol estén previniendo absolutamente nada de eso. Así que esto es una estrategia para vender gafas de sol o meter miedo. Sí, existe lo que se llama maculopatía fototóxica o maculopatía solar, que es una lesión en la retina, en la mácula, por la luz del sol. Pero esto es un contexto muy concreto. Lo vemos cuando hay un eclipse de sol y la gente mira directamente el eclipse, por ejemplo. O lesiones por láser o radiación de tipo industrial, eso es maculopatía por luz. Y cuando la maculopatía solar, aparte del contexto de un eclipse, en personas que por lo que sea están mirando directamente a la luz del sol. Mirar al sol de forma mantenida es algo que además, primero es muy difícil, porque tenemos el reflejo de apretar los ojos, pero si te obligas, sí, te puedes quemar la vista. Se te puede producir esta maculopatía solar, pero es muy raro. Y además es que no ocurre de forma accidental. Otra cosa es que efectivamente cuando hay una luz intensa mantenida en países muy soleados, en la época del verano sí que es aconsejable llevar gafas de sol. Pero cuando lo notamos, ya estamos notando que la luz nos está molestando, entonces sí, llevamos gafas de sol. Pero no tenemos que preocuparnos por esa luz ultravioleta que tenemos cuando el sol no es muy intenso o estamos en un país donde realmente tampoco hay mucho sol o los días nublados. Vamos a pensar que esa luz ultravioleta, como es fantasma y no la percibimos, nos esté dañando el ojo sin que nos demos cuenta. No van así las cosas. Entonces, como recomendación general, si vivimos fuera de la Unión Europea, sí que nos tenemos que asegurar que la legislación vigente protege estos productos a la venta, como las gafas de sol, y que cumplen una serie de estándares. Si vivimos en la Unión Europea, y además ya te pone UV380 o UV400, significa que hay un bloqueo del 100% de toda la luz ultravioleta. Por lo tanto, con esas gafas de sol podemos estar seguros y usaremos el filtro del 1 al 4 según las necesidades y lo podemos ir notando. Cuando hay una luz muy intensa, pues sí,
filtro 3 o incluso filtro 4, pero el filtro 4 es para circunstancias muy concretas, no podemos conducir con ellos y normalmente, salvo que haya esa luz tan intensa, pues nos iremos manejando con los filtros 1 y 2. ¿Y cuándo utilizarlos? Bueno, pues cuando hace sol, cuando hay una luz intensa y cuando nos sintamos cómodos. O hay gente que es especialmente sensible a la luz y las usa más porque están más cómodos. Pues eso, perfecto. Sí que se recomienda utilizar de forma más generosa las gafas de sol en las personas que tienen pterygium, esa lesión en la conjuntiva que invade la córnea, o incluso la lesión precursora del pterygium, que es la pinguécula. Si tenemos unas pinguéculas grandes, pues también es una buena idea protegernos más con gafas de sol para evitar que la pinguécula evolucione a pterygium. Eso tiene sentido. Fuera de ese contexto, pues las gafas de sol tenemos que utilizarlas según demanda, según lo vayamos necesitando. Y esa sería un poco la recomendación general. El utilizar las demás no es que vaya a acarrear consecuencias negativas, salvo que, pues empobrece nuestra experiencia visual, perdemos contraste y, claro, si hacemos algo en lo cual es crítico ver bien, pues si estamos conduciendo o algo así, lógicamente sí, utilizar gafas de sol con un filtro excesivo o en circunstancias inadecuadas, porque gafas de sol cuando está nublado y hay poca luz puede ser peligroso. Fuera de eso, utilizar las demás no es peligroso, pero tampoco acarrea un beneficio utilizar las demás. Entonces hay que huir de esas recomendaciones que nos están metiendo miedo para comprarnos gafas de sol y utilizar las demás y comprar gafas de sol más caras. Unas gafas más económicas que cumplan los requisitos también nos sirven para protegernos los ojos. Luego ya, a nivel estético, a nivel de moda y diseño, que uno se gaste lo que quiera. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Un episodio donde hemos hablado de un tema que ya hemos hablado otras veces, la acomodación, un tema que tiene que ver con la hipermetropía, con la vista cansada, con el estrabismo. Es un mecanismo central del funcionamiento de nuestro ojo que tiene muchas consecuencias. Y aunque habíamos hablado otras veces de la acomodación de forma más o menos tangencial, merecía un episodio completo para encajar todas las piezas. También hemos hablado de los riesgos que tienen algunas inyecciones de relleno en la cara cuando utilizamos ácido hialurónico o colágeno, esas inyecciones que hacen para rellenar arrugas, pómulos, labios, etcétera, que no son cirugías, que son intervenciones leves que se hacen en centros de estética. Tenemos que saber que, aunque es raro, puede tener complicaciones graves en nuestra visión. Y por último hemos hablado de las gafas de sol. Hemos desmentido algunos bulos o algunos mitos que hay detrás de ello. Hemos hablado de qué lesiones se pueden producir por un exceso de sol, qué otras cosas no pueden ocurrir y los dos principales parámetros que definen el uso de las gafas de sol, el bloqueo de luz ultravioleta y cómo filtra parcialmente la luz visible. Quería reiterar mi agradecimiento en este último episodio de la temporada 9 a todos vosotros, a todos los oyentes que me oís y que mandéis preguntas. Muchas gracias a todos vosotros por escucharme y por estar ahí y nos oímos de nuevo en la nueva temporada. El mes que viene empezamos ya la 10ª temporada. Recuerda, como siempre, que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.